espaciado y que podamos a partir de eso empezar a producir tanto conocimiento como acciones concretas y específicas en nuestro lugar. La invitación es abierta a eso, digamos, a armarnos y a compartir. Dejo directamente. Muchas gracias. El tema que vamos a tomar es este tema de prevención de la violencia en el marco de la seguridad humana de los habitantes. Requiere primero una explicación. A ver, algunas gracias. Es decir, los temas de seguridad generalmente tienen menciones que no son lo suficientemente claras. Una de las primeras menciones histórica es el criterio de seguridad nacional en el sentido de la seguridad nacional como el derecho a la autonomía de los pueblos, etc., ¿no? Es decir, que implicaba lo que decía Emilio García Méndez como seguridad nacional con minúscula. Esto implicaba prácticamente que cada unidad territorial geopolíticamente determinada tenía autonomía para promulgar sus propias leyes y básicamente ese organismo que se llama Naciones Unidas, cuyo nacimiento es de 1945, es decir, con la finalización de la Segunda Guerra, empieza a decrecer por acción de un pacto que en ese entonces hacen las grandes potencias y empieza a nacer en el mismo 1945, junto con Naciones Unidas, nace un criterio que tuvo una enorme influencia hasta ahora, que es la doctrina de seguridad nacional con mayúscula. La doctrina de seguridad nacional con mayúscula implica prácticamente la posesión territorial o de incidencia de básicamente el pacto de Yalta entre Roosevelt, Churchill, Stalin. Esto implicaba la no incidencia en asuntos correspondientes a lugares territoriales, como demarcando límites que afortunadamente no se han podido sostener, pero desgraciadamente, bueno, sigue teniendo una de las potencias un efecto muy significativo. De la doctrina de seguridad nacional, en principio, que justamente tenía esa característica y que tiene que ver con montones de invasiones y demás a distintos estados, qué sé yo, los últimos son todos los del área del norte de África, Asia Menor, y en este momento la posible incidencia en la invasión a Siria. Pero el tema que nosotros tenemos también es que este supuesto equilibrio se conmueve, pero después de un periodo territorial de posesiones en nuestra América Latina, básicamente empieza a surgir un nuevo criterio que está sustentado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Allí prácticamente nace un otro modelo de seguridad que recién se consiguió tratar en el ámbito de Naciones Unidas, prácticamente en el ámbito del IRANUD, en 1999, o sea que está muy nuevito el criterio, pero que trata de romper el ocultamiento que tiene el modelo que llaman de seguridad ciudadana. El modelo de seguridad ciudadana tiene un pequeño problema. Viene derivado del Imperio Romano. En realidad lo que considerado como hegemónico es la ciudad propiamente dicha. El suburbio y la zona urbana y la zona rural prácticamente son sentidas como las poseedoras de una peligrosidad determinada. De por sí hay casi una categorización de los habitantes, y en realidad para los romanos tenía toda una lógica, ya que las ciudades concentraban fundamentalmente con relaciones de poder a los propietarios, y esa propiedad incluía
al caso que vamos a tratar hoy, que es los feminicidios y los femicidios. Porque esas propiedades incluían a la mujer como posesión. Ese viejo criterio de que la mujer en realidad era prácticamente comerciada en función de una dote que se pagaba y que en retribución de esa dote esa mujer iba a ser la proveedora a través de su matriz de los hijos. Vamos a analizar rápidamente esto para poder entrar a la realidad actual tremendamente grave de América Latina, ¿no? De los 24 países que tienen la mayor cantidad de femicidios en el planeta, 17 son de América Latina. Y que coincide justamente con el mayor grado de libertades a las mujeres, que evidentemente ha provocado un efecto de reacción brutal con reapariciones de conductas que se parecían ya perimidas, ¿no? Esto, en el 99, prácticamente el tema de seguridad ciudadana empieza a tener un choque muy fuerte a instancias de los canadienses, los suecos, pero operado desde América Latina. En Costa Rica se trata una de las formas más valiosas quizás que ha tenido la humanidad como sentido de reacción. Ahí debe estar el coso de Barangi. Me tocó participar en esa reunión, ¿no? Que pesa como los dioses, pero bueno. Oh, sí, bien. Sí, es vieja costumbre. Realmente el criterio de seguridad humana de los habitantes se hace ante las políticas de la droga de Estados Unidos. Política de droga de Estados Unidos, que es un documento que en su momento fue confidencial cuando lo tratamos justamente en marzo del 99 se trata. Y el tema básicamente es que los criterios de seguridad ciudadana son criterios que prácticamente tipifican una cuestión de clases y se concentra en los grupos donde realmente se encuentra la mayor cantidad de recursos económicos en sí. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? ¿Y cuál es el criterio de seguridad humana? Lo dicen muy claramente los autores, Barangi, dicen que seguridad humana es la seguridad basada en el estricto cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes. ¿Por qué de los habitantes? Porque ciudadano tiene limitaciones. No es ciudadano el preso, no es ciudadano el loco, no es ciudadano el niño, en determinados momentos tampoco es ciudadano la mujer. En función de todo ese tipo de esa constelación de posibilidades, que quita la posesión de derechos a los que transitan por un país, a los transeúntes de un país, a los migrantes, a los indocumentados, a los que privados supuestamente de razón o con sufrimientos mentales. Frente a eso, la visión que triunfa en San José, Costa Rica, donde se hace la reunión, en presencia justamente del representante del SAN antidroga, que era de los norteamericanos, que no estaba invitado, pero que se presentó igual, y que fue el jefe de las Fuerzas Armadas en Vietnam, cuando la derrota. Y las críticas más fuertes fueron a la destrucción de cultivos y de poblaciones y a los fenómenos de daños colaterales o personas desechables, básicamente, que es una situación sumamente grave. Entonces, la seguridad es con el cumplimiento de los derechos humanos no para el que cumpla las condiciones de ciudadanía, sino para toda la persona que habita en determinado momento un territorio. Aquí hay una definición muy precisa
de nuevo te voy a molestar. Viste, pincha, pero parece que la verdad que... No, parece que hubiera pedido todo hasta las balas. El tema es la definición, en realidad, la da el director del ILANUD, que es Elías Carranza, donde directamente busca por qué se invalida el sujeto humano con el criterio ciudadano y no de los habitantes. Dice, por lo que respecta al término seguridad de los habitantes, tendríamos que aclarar lo siguiente. En primer lugar, si bien por razones operativas lo estamos restringiendo a la seguridad frente a 3 categorías de delito, indicando se refiere a delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la propiedad y delitos contra la libertad sexual o sexuales. Un concepto verdaderamente abarcador debería incluir no solo la seguridad de no ser víctima de delitos, sino también de gozar la vigencia de un Estado constitucional de derecho y de un estándar mínimo y razonable de bienestar en las materias de salud, educación, vivienda, ingreso, etc. Este concepto no sería otro que el reciente concepto de desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como principio. En segundo lugar, aclarar que hemos considerado apropiado utilizar el término seguridad de los habitantes y no seguridad ciudadana, por cuanto la palabra habitante no solo cubre a los ciudadanos, sino a todas las personas sin excepción, verbo y gracia, los menores de edad, residentes, transeúntes, turistas, inmigrantes, indocumentados, extranjeros en general. En este sentido, la ley que incluyó el Ombudsman en Costa Rica fue acertada e innovadora en su vocabulario en denominar defensor de los habitantes de la República, es decir, cualquier persona que esté, aunque sea circunstancial, transitoriamente, documentada, indocumentada o lo que fuera, esa persona goza de derechos, de los mismos derechos que cualquier otro chavo. Como hiciste así, el agua, si querés agua. Yo creí que te iba, pero nada, dije chao. Perdón. Sigamos. A ver por dónde andamos. Los habitantes. Por otra parte, el término seguridad ciudadana había sido utilizado por las Fuerzas Armadas y las policías militarizadas hacia fines de los años 70 y durante los 80 en los países víctimas de las dictaduras militares o que comenzaban a salir de ellas, como el vocablo renovado o de similar contenido al de la doctrina de seguridad nacional. Esta se originó durante la Guerra Fría y sus resultados han sido sintetizados en páginas de horror en los anales de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de organismos especializados tales como Amnistía Internacional y de los informes de las comisiones de la verdad creadas por las noveles democracias de varios países. Esto de Elías Carranza tiene un libro muy bueno que se llama Delito y Seguridad de los Habitantes, donde muestra que la seguridad no está en las conductas represivas, sino que las conductas represivas agravan el tema de seguridad, que es lo mismo que demuestran los canadienses, donde las conductas son represivas, o la famosa tolerancia cero, son sancionados los autores de delitos menores, pero no son sancionados los delitos de extrema gravedad. Y la impunidad constituye un elemento grave para la cuestión de la salud mental. Este criterio de seguridad, entonces, basado en el criterio de habitantes, nos pone ante una visibilización, o la necesidad de la visibilización del fenómeno del femicidio. La mujer como propiedad en el Estado romano solamente la salva de las tablas de Rómulo
las tablas de Rómulo establecen la total potestad del patrón, de donde deriva la palabra padre, para ejercer fuerza sobre cualquiera de los miembros de lo que llamaban sus fámulos, su familia. En realidad eran hijos, siervos o empleados que tuviera, o esclavos. Es decir, su potestad era poder golpear, matar, torturar, dar su herencia, generar cualquier tipo de acción de las que ahora llamamos abuso, violencia y demás, sobre cualquiera de las personas. Inclusive incluyen eso. Sí, si quieren acá En la plaza hay dos lugares. Y va sobre los temas que implican violencia sobre los hijos o hijas. Recuerden que en general Roma tenía una limitación bastante grande para con las mujeres, que solamente podían preservar su vida aquellas que hubieran sido contratadas. Las demás son propiedad. Son propiedad de... Esto no terminó con la historia. Nosotros hasta 1985 la mujer era considerada penalmente adúltera con solo haber tenido una relación fuera circunstancial o transitoria o como fuera. Eso solo ya implicaba una causa penal. Y esa causa penal tenía como elemento clave que había violado un principio básico que tiene que ver con la figura del filium. Recuerden que de filium deriva hijo, y la palabra significa hilo. Matrimonio entonces era comprar a determinado padre por razones de interés, más que de amor o de afecto, a esa mujer, y la dote era la contratación de la matriz y la devolución de la mujer si la mujer no era fértil, de donde deriva la cuestión de la gran exigencia de fertilidad y el valor en ese entonces del himen, porque vendría a ser algo así, dicho en una forma muy burda, pero mujer usada no garantizaba que los filium derivaran de ese padre. Entonces, la contratación de una matriz o la compra de una matriz se lo llamó matrimonio. Es una sola matriz. Pero, cuando se trata del padre, esto es patrimonio. O sea que no tiene que ver con la cuestión de afectos, sino con la guita. Tan claro como eso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Era para beneficio solamente? No, esto es también para beneficio del Estado, que de acuerdo a las condiciones patrimoniales y a las condiciones del hijo, va a tener distintos grados de cesión al Estado de la herencia. Es decir, por eso en nuestro país se habla de entenados, arrimaditos o hijos hasta 1860, hasta el Código Vélez Arfield, donde entonces aparecen 5 categorías de hijos, donde los grados de derivación, es decir, hijos naturales, hijos sacrílegos, hijos incestuosos, etc. Tenían toda una serie de variantes en las cuales correspondía mayor o menor herencia. Esto, que parece haber desaparecido, reaparece con fuerza en los momentos que la mujer va adquiriendo mayores grados de libertad, de un sometimiento que no es un sometimiento originario, sino en realidad hay todo un disfraz de circunstancias que tiene que ver con una condición que es sentida básicamente por las versiones del capitalismo salvaje como cosas que son desechables o repudiables.
que son las comunidades con características grupales y nómades. Chicos de la calle, mujeres de la calle, niños de la calle, los viejos de la calle, los lilleras, todo lo que aparece como nómade es sentido como peligroso. Y la grupalidad, las ranchadas o las sensaciones de compartir solidariamente identidades es sentido como, en realidad, un efecto perjudicial sobre las personas. Hay un hermoso libro de Lenhardt que se llama Docamo, que es de editorial Eudeva, donde hace justamente toda una sesuda clasificación de cómo la grupalidad y los sentimientos de solidaridad dañan el desarrollo individual. Entonces, el individualismo acumulativo cobra vigencia. Muerden ahí grandes autores. Muerden Marx, muerde Engels, muerde Freud, y en determinado momento muerde también Nietzsche, donde directamente el gran impulsor de la teoría de la negación de la grupalidad es justamente Morgan, al fundar la antropología. Pero Morgan, cuando funda la antropología, tiene un pequeño problemita. Es un agente del Foreign Office y es para planificar en los lugares a ser conquistados de los territorios que después comprenderían Asia, África y América Latina. Los criterios de grupalidad no son entendidos. Y eso, ustedes dicen, bueno, pero eso pasó hace 100 y pico de años. No, por ejemplo, se ve ahora en las formas de agrupamiento por un casamiento, bombas, de aviones tripulados o no tripulados, a la miércoles todo eso, pero eso prácticamente, todo agrupamiento es sentido como peligroso. Los confundimos con una agrupación talibana, si es Afganistán. Los confundimos como resistentes seraquíes, si es en Irak. Los confundimos como agrupamiento de libios. Es decir, ese tipo de confusiones marca un criterio que insistentemente, asombrosamente, que lo esperábamos mucho más de Bush que de Obama, pero que aparece con el famoso nombre de desechables. Los desechables son los que también se denominan en los casos de víctimas, daños colaterales. Voló un tren. En realidad es que la bomba que tiene en este momento una enorme precisión, sin embargo cerró y entonces el tren voló al carajo con los viejos, las mujeres embarazadas o no, los sacerdotes o lo que miércoles sea, daño colateral. O se ataca Serbia, la capital, voy a la embajada china, daño colateral. Es decir, la vida de aquellos que no pertenecen a determinado sector importa 3 carajos, nada. Protesten. De última instancia, cuando se van a hacer las invasiones, en este momento siempre empieza a planificarse con el tema fundamental de que si los daños los producen personas pertenecientes a una gran potencia y sus aliados, son juzgados en sus países de origen, Inglaterra o Estados Unidos, eventualmente Francia con el caso Libia o así sucesivamente. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Un montón tiene que ver. Simultáneamente, la imagen de la mujer en todo esto empieza a tornarse en un sujeto bastante peligroso. En este momento, creo que la única persona que estuvo en condiciones de ser presidenta, pero que pierde la etapa previa con Obama, es Hillary Clinton. En general, no hubo en ese lugar mujeres posibles. No hubo Indira Gandhi, que la mataron, no hubo, Dilma Rousseff, o no hubo Cristina Bachelet, o quien diablos. Es decir, ojo con esto, porque en lo que vamos a ver tiene mucha importancia. ¿Puede no pasar, Carlos? Y empecemos a ver ya específicamente, pues si no se me va a acordar mucho, el tema del femicidio.
2009 Perú fue indicado como el país que se reportaron más casos de femicidio. Fíjense lo que va. Mata mamita para violar hijas, viejito celoso balea mujer y rival. Podría ser diarios argentinos también. La mayoría de las mujeres son asesinadas en su domicilio, en algún familiar. Hallan cuerpo de mujer mutilada. Mata a su mujer y se dispara. Policía mata a novia y luego se suicida. Asesina a mujer y su bebé. Es decir, prácticamente no estoy mostrando. La mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinados por su pareja o expareja. Asesinó a su pareja de 14 años. Y así se sigue. Vamos a seguir viendo algunas de estas imágenes, pero piensen ustedes esto. La violencia es la principal causa de muerte y discapacidad entre las mujeres entre 15 y 44 años. Piensen en Ángeles, por ejemplo, o piensen en el caso Gallino y las muertes, o piensen en la impunidad en el caso de Nora Dalmazo. Sigan, nosotros tenemos montones de ejemplos que preferimos no verlos así en conjunto. Hasta que nos juntamos en Colombia el lunes de esta semana que pasó, sino del anterior, lunes, martes, con todos los países que ahora van a ver que están con los problemas de violencia de género más grave, pero básicamente en la relación permanente. Informe sobre el feminicidio en Perú. No es de los países que tienen mayor cantidad de femicidios. La violencia en las aproximaciones es esencialmente humana, se produce en un contexto relacional, es intencional, reiterada, teleológica, produce daño físico y psíquico, es tanto acción como omisión y siempre involucra violación de derechos. De acuerdo, esta es la ministra de Justicia en este momento de Costa Rica. En ese momento estaba trabajando en la regulación del delito de femicidio y feminicidio en América Latina y el Caribe. Dice que a pesar que el concepto de femicidio no se gestó en América Latina, es en esta región donde en las últimas 2 décadas se ha producido un amplio debate sobre el concepto como efecto natural de la situación de vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las mujeres, muy especialmente por la ineficacia del sistema de justicia para contener y reprimir la muerte de mujeres. Para un momentito ahí. En la reunión con los jueces, que nos tocó estar allí básicamente las juezas, lo que teníamos es un detalle. Una demostración de una de las grandes juezas que tenemos para este tipo de temas, que es Guatemala, que tiene 2.400 casos de los últimos 2 años. 2.400 casos. De los distintos ejercicios de violencia. Lo asombroso es la cantidad de casos de impunidad o con sentencias sumamente benignas o con problemas que nos hacen pensar, qué sé yo, que Argentina, cuando yo volví en el avión pensaba que estaba llegando a otra galaxia, porque si bien nosotros tenemos casos, la verdad que la enormidad de los casos y las amenazas para los jueces, fiscales o defensores en los casos de los otros países de América Latina, estoy hablando de México, de la misma Guatemala, de Honduras, de El Salvador, no tanto de Nicaragua en menor grado, de Costa Rica sí también, pero en menor grado, en Panamá muy alto, en Colombia sumamente alto. Para decirlo en pocos números que después vamos a ver, en realidad de los países del mundo, 17 que están en los primeros lugares son de América Latina. ¿Qué condición de lo latino nos lleva a preguntarnos a los que estamos en estos temas de psicología y psicología criminológica? ¿Qué es lo que hace esto? Evidentemente, lo que tiene que son básicamente culturas latinas. Es decir, o sea, que no podemos escapar a la determinación
de la propiedad del cuerpo de la mujer y de la vida de la mujer, y la posibilidad de castigo. Pensemos en una sola cosa. Desde el punto de vista de la Iglesia, Roma reconoce recién en el concilio de la última parte del siglo XIX, de 1890 en adelante, que la mujer tiene alma. La no posesión de alma o de espíritu recién es en la última década de 1800, es decir, entre 1890 y 1900 recién la mujer tiene alma, lo cual no quiere decir que tenga derecho a tener alguna otra cosa que la función básica, que se considera en este juego del adulterio, porque este juego del adulterio tenía esta otra cosa hasta 1985, que no hace tanto, es que el hombre podía tener todas las mujeres que quisiera, con un solo impedimento: para que sea adulterio, el hombre, hasta 1985, tenía que ver afectado su patrimonio por esa relación, pero no por pagar esa relación, sino porque tenía que tener a man cebada. Es decir, pagarle el departamento a una mina y estar con ella y pasarle guita. O sea que tenía que ver afectado su patrimonio. Y esto era tan aceptado socialmente que era muy frecuente que en cualquier lugar del interior de los países lo que encontrabas es esto, en los países latinoamericanos, que la propia esposa les solía decirle: mira, hay que llevar al nene a que debute. Evidentemente no era porque el papá tenía una guía de lugares donde se ejercía la prostitución.